Bienvenidos, bienvenidas a el curso del módulo número 4, denominado Habilidades Comunicativas Orales, que es parte del módulo del área de aptitud verbal. Debemos recordar que la comunicación es un proceso que nos permite a todos los individuos intercambiar sentimientos, opiniones, transmitir información mediante el habla, la escritura o por señas. Es por ello que requerimos recordar algunos componentes básicos como el emisor, el receptor y el mensaje. Como puedes recordar, en el sistema de los elementos de comunicación, vamos a considerar estos tres elementos: el emisor, quien es el que codifica el mensaje, y tenemos el receptor, quien recibe, comprende o decodifica la información o el mensaje que va a través de un canal. La respuesta que pueda generar el receptor lo podemos denominar como retroalimentación respecto al mensaje emitido por el emisor. Recuerda, la codificación se da a través de imágenes, palabras, ya sean escritas o habladas, o el lenguaje no verbal. Viene condicionada por el idioma, el tipo de lenguaje empleado y la cultura y las costumbres individuales. La decodificación depende de la cultura del receptor, de su estado de ánimo o grado de predisposición afectiva, que ya puede ser positiva o negativa, con el emisor. Si el mensaje es percibido y comprendido adecuadamente, desencadena una respuesta del receptor de aceptación o rechazo del contenido del mensaje. La conducta social del ser humano se da cada vez de forma más evidente, pues el ser humano es un ser social por naturaleza, siendo la comunicación un factor primordial en este proceso, el cual varía de acuerdo al contexto en el que se encuentra la persona. El acto comunicativo es la necesidad inherente del ser humano para expresar lo que siente. La comunicación brinda herramientas a los individuos para que generen discursos orales y escritos que le den cuenta de las múltiples situaciones del acto comunicativo, que puede surgir en diferentes escenarios como el alto sentido crítico y analítico. Una comunicación asertiva se define como una comunicación que tiene una expresión apropiada de aquellas emociones en las relaciones sin que se produzca ansiedad o agresividad, tal como lo comenta Manuel Güell. Las personas que practican la comunicación asertiva suelen ser más seguros de sí mismos, más transparentes y con una gran fluidez, evitan que se les manipule, su capacidad de autocontrol es muy alta y sus relaciones interpersonales son más enriquecidas, ya que tienen una alta autoestima. Para ello también consideramos la comunicación no verbal. Según Albert Mehrabian, famoso psicólogo, la comunicación entre dos personas se realiza de la siguiente forma: el 7% mediante las palabras, el 38% por características de la voz, es decir, entonación, proyección, resonancia, tonos, silencios, carraspeos, entre otros, y el 55% por el lenguaje corporal, gestos, posturas, movimiento de los ojos, suspiros, etc. La comunicación no verbal es la parte más importante de la mediación que se realiza por comunicación no verbal consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque vamos a visualizar la apariencia, las expresiones faciales, el tono de voz y el silencio, los gestos, las posturas, el contacto físico, la distancia y la situación física y la gestión del tiempo.
captamos en el lenguaje no verbal con una extrema alerta y de acuerdo con un código secreto y elaborado que no está escrito en ninguna parte, no es conocido por nadie y sin embargo es comprendido por todo el mundo. Ideas de Edward Sapir. Hay algunos gestos que sí son universales en nuestro lenguaje no verbal. Por ejemplo, levantar la ceja representa o nos da a entender incredulidad. Frotar la nariz es un desconocimiento o que tenemos dudas. Cruzar los brazos significa aislarse o protegerse o tener una actitud negativa frente al emisor. Levantar los hombros se refiere a la indiferencia, guiñar un ojo es intimidad o complicidad. Dentro de las habilidades comunicativas orales es sumamente importante saber encontrar un sentido a las formas de escucha. Para eso te voy a explicar los 4 tipos de escucha. Escuchar atencional. Está focalizada en la atención para obtener alguna información. Por ejemplo, cuando escucho para poder saber qué debo hacer, o sea, escuchar instrucciones. La escucha analítica. Se analiza la escucha para resolver algo. Por ejemplo, las pistas para encontrar un objeto. Escuchar apreciativo. Se realiza por el goce o el deleite de escuchar. Por ejemplo, una canción, un poema. Escucha marginal, que permite captar otros estímulos del foco, que es el centro de la atención. Ejemplo, el ruido de auto. A lo largo de nuestra vida universitaria, podremos hacer uso de algunas habilidades comunicativas orales de suma importancia, como es la exposición. ¿Qué cosa es la exposición? Es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y o convencer al público en específico. Para eso, yo tengo que ser consciente de algunos elementos de la comunicación que van a ser claves en la exposición que voy a presentar. Por ejemplo, el emisor ha de poseer unos conocimientos suficientes acerca del tema de la exposición y la voluntad de transmitir esos conocimientos de una manera objetiva y a la vez comprensible para su potencial receptor. El receptor es la persona o el grupo de personas que va a recibir o tiene dirección de recibir la exposición. El tono y el léxico deben estar adaptados a la naturaleza y al nivel de conocimientos de los receptores. Es así que nosotros vemos la relación que se va a generar entre emisor y receptor. Recuerda, esta relación es básica para que la información se transmita de una manera efectiva. El emisor ha de adaptar su exposición al tipo de receptor al que va a dirigirse. Es importante que tú también conozcas y recuerdes las clases de exposición. Tenemos las individuales, donde solo una persona está a cargo del desarrollo de un tema a exponer. El grupal, que ya consiste en el trabajo organizado de 2 a más personas. La divulgativa es para nosotros dar a conocer información de algún tema que hemos desarrollado o investigado y poder dar a conocer al público en general. Y la especializada es muy similar a divulgativa, solo que aquí encontraremos a receptores que sean competentes o conocedores en nuestro tema, ya que vamos a emplear en nuestra exposición muchos términos técnicos referente al tema. Ahora debes recordar los siguientes pasos para poder hacer una exposición oral. Debes decidir por el tema y muchas veces en tu vida universitaria los docentes te harán saber cuál es el tema que debes trabajar para una exposición. El segundo paso es que busques información, tanto en las bases de datos nacionales o internacionales, en bibliotecas como en la biblioteca de la universidad.
los repositorios, revistas, libros, y es también importante que te organices en poder revisar elementos de la biblioteca virtual. Un tercer paso es de que tú elabores un guión, un patrón, una estructura que te permita a ti organizar la información que vas a redactar en alguna ayuda a memoria y de lo que tú vas a expresar, ya que como expositor tienes que ser tú el conocedor del tema. En el cuarto punto es que tú puedas elegir y elaborar esos recursos audiovisuales. En el paso 5 es que tú prepares la intervención, ¿no? Para que puedas hacer participar a los demás integrantes del grupo o de repente algún comentario por parte de los eh, participantes que estén escuchando la exposición. Y finalmente, exponer el tema ante el auditorio. Algunas recomendaciones generales que esperemos te puedan servir para las diferentes actividades de exposición que te puedan indicar en la universidad. Por ejemplo, redactar, ¿no? Y ensayar la exposición tantas veces como sea necesario. Recuerda lo importante de verse seguro en nuestro discurso. Número 2, debes permanecer de pie o sentado adoptando una posición natural. 3, busca de vez en cuando la espontaneidad. No todo es memorizado. Recuerda que estamos en un diálogo o en una exposición para dar a conocer un tema en específico. Evita las muletillas. Es por eso que no solamente es eh, leer el texto y prepararnos para la exposición, sino practicar frente a un público o un espejo y darnos cuenta y ser conscientes de aquella palabra que repetimos muchas veces. No utilizar palabras o expresiones extranjeras, salvo que tú domines el idioma del que tú quieres presentar y sí lo puedas colocar. Y finalmente, no sobrecargues la exposición eh, solo con los conceptos, sino puedes considerar elementos gráficos, fichas que te permitan exponer. Muchísimas gracias. Recordarte que debes desarrollar la autoevaluación del módulo número 4, que tiene que ver con la exposición y algunos elementos de la comunicación no verbal. Gracias.